Buenos días, buenas tardes. Estamos acá en nuestro octavo episodio de esta primera temporada de nuestro ciclo de entrevistas. Hoy nos recibe Aníbal Ibarra, quien fue, entre otras cosas, jefe de gobierno entre los años 2000 y 2006. También tuvo una carrera en el ámbito penal, fue fiscal federal, fue también legislador posterior a su paso por jefe de gobierno. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, Aníbal, lo primero que te queríamos preguntar es ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la política? ¿Familia, la universidad, las dictaduras? Bueno, sí, mi familia no, colegio secundario en realidad. En mi familia se hablaba bastante de política. Mi padre era exiliado político del Paraguay, era paraguayo, y se vino a la Argentina escapado después de una guerra civil que perdieron. Y vino y ya se quedó acá en la Argentina. Por lo tanto, la política, él era de izquierda. Él mismo decía que le decían rabanitos porque eran rojos por fuera y blanco por dentro. Era del Partido Febrerista Revolucionario de Paraguay. Entonces él era muy metido en política. Mi madre no le gustaba la política, pero era peronista de sentimiento, para decirlo de alguna manera. Y bueno, yo entré al colegio secundario en el año 71, hice el primer año en el Colegio Nacional de Buenos Aires, un colegio muy politizado. Así que allí empecé a participar en política. Estaba en la Federación Juvenil Comunista en ese entonces. Y bueno, participamos en asambleas, tomas de colegio, discusiones, cuerpo de delegados, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí fue mi primera incursión en la política. Era más violento, ¿no? Ese momento. Bueno, yo nunca estuve vinculado con la violencia, digamos, jamás no estuve en ningún sector político que la reivindicara. Digamos, uno puede analizar y reivindicar violencias de procesos políticos, las revoluciones o movimientos de masas determinados, pero estoy hablando de la violencia concreta. Y era el surgimiento de lo que era Montoneros, SERP, no surgimiento, bueno, pero más o menos, y estaban sus expresiones en el colegio, Juventud Evanista del ERP, la UES en el colegio secundario, y con eso. Pero convivíamos bien en la discusión política, no había hechos así de violencia entre nosotros, ni mucho menos, nada. Yo fui detenido 2 veces, una en la toma del colegio, en el secundario, y una pintando paredes acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que fue una militancia con condimentos. ¿En qué momento dejaste el comunismo para seguir tu carrera? Y ya cuando me fui del colegio secundario, año 76, ya me alejé de ahí. Aparte, yo era muy reactivo a la dictadura militar y el Partido Comunista tenía, como veía algún costado que no era tan malo, para decirlo así. Así que ahí me fui alejando y bueno, yo entré a la universidad, en la facultad de la UBA, Derecho, y ya era una situación de riesgo participar en política, era la vida. Yo tenía ya en el 76, tuve una prima hermana, hija de una hermana de mi papá, que fue desaparecida, secuestrada, al día de hoy está desaparecida, así que sabíamos de manera lamentablemente muy directa lo que pasaba, así que era un tema casi de supervivencia. Pero bueno, ahí es donde me alejé de alguna forma. Sí, siempre seguí, para mí fue muy formativo todo ese proceso. Mi base siempre, diríamos, de centro-izquierda, etcétera, o de ayuda a los más vulnerables, o redistribución de la riqueza, bueno, quedaron conceptos que siguen hasta el día de hoy, pero sí alejado de esa militancia, ¿no? Esos conceptos progresistas, ¿vos ves posible hoy un Sí, repaso, claro. por ejemplo? Sí, bueno, siempre hay en procesos políticos están quienes tienen una visión de concentración de la riqueza, de que, bueno, esperen que derrame y ya van a recibir, etcétera, y el Estado, digamos, bancando ese proceso de acumulación y de mayor ganancia. Yo siempre voy por la línea de enfrente, es decir, un Estado que regule, porque en una sociedad, si el Estado no interviene con la fuerza del Estado, dominan los poderosos, y los poderosos
no van a redistribuir, ¿no? Más y más. Los grandes empresarios, cuando tienen muchas ganancias, se las llevan afuera. No es que dicen, bueno, ahora vamos a duplicar el salario de la... No es así. Entonces, yo estoy en un concepto político, por eso de un Estado que regule, que intervenga, que ponga límites a los que tienen mucho poder y que favorezca industrialización, redistribución de la riqueza, y que no esperar a que los grandes ganen mucho para que derramen. No. Hay que derramar antes. Claro. Bueno, vos en los 90 fuiste parte del Frente Grande, que era opositor al gobierno de Menem, un gobierno peronista. Después, en el 2003, bueno, fuiste aliado de Néstor, que era un gobierno también peronista. ¿Cómo es tu relación con el movimiento peronista? Lo que pasa es que el peronismo tiene sectores de izquierda, sectores de centro, sectores progresistas y tiene sectores de derecha y reaccionarios. Es un movimiento muy amplio. Entonces, no da lo mismo que un proceso lo conduzca Néstor Kirchner con determinados criterios o un peronismo, que en su caso fue Menem, que se juntó con la libertad, lo que fue de la Libertadora y que privatizó, etcétera, todas las cosas que hizo son dos modelos totalmente distintos, más allá de que estén en un paraguas que dice el peronismo, ¿no? El Frente Grande se crea con 8 diputados que eran. Es la base, en realidad, después se transformó en Frente Grande, primero fue Fredejuso, que nadie se acuerda de eso, era el grupo Los Ocho. En lo cual el Chacho. Chacho Álvarez, Juan Picafiero, bueno, tantos otros. Y bueno, yo fui candidato a concejal y fui concejal, salí electo por el Fredejuso en ese primer momento. ¿Sí? Año 91. Acá en Capital. Acá en Capital. Sí, que saqué 3%. ¿Y con cuántos entraba? Con 3%. Así que, y después sí. Y el Frente Grande juntó sectores del peronismo, sectores progresistas, sectores de izquierda, o sea, era un partido amplio. Hoy estoy yo en el Frente Grande, para decirlo de alguna manera, pero abarcativo, ¿no? Bueno, tuvo su momento de gloria. Bueno, en el 91 sos concejal. Después, 91 al 95 fui concejal. Sí. Años más tarde, en el 94 es la reforma de la Constitución. Vos fuiste también convencional constituyente. ¿Cómo te llevas con esa Constitución, con esa reforma? No, para mí fue una cosa importantísima en lo personal, en lo político y en lo institucional, si se quiere, porque... ¿Un logro, tal vez? No sé si logro, porque yo no busqué eso. Yo era... Pero de la reforma en sí. La reforma fue para mí muy positiva, importante finalmente, porque se dio lo siguiente: nosotros éramos como los terceros en discordia. Estaba el PJ y estaba la UCR. Estaba Menem y estaba Alfonsín. Menem quería la reelección y Alfonsín vio que no podía frenarla, pero dijo, bueno, te damos la posibilidad de ser reelecto a cambio de un montón de cosas que iban a mejorar la institucionalidad argentina. Claro. Algunas funcionaron bien y otras no funcionaron también. Bien. Entonces, de esa síntesis salió algo bueno, porque Menem concedió un montón de cosas a partir de querer la posibilidad de la reelección. Y nosotros que decíamos, bueno, podemos estar de acuerdo con muchas de estas cosas, pero no pongan un núcleo que no se pueda discutir nada, que era el núcleo de coincidencias básicas, cerrado, ni una coma, y no se movió una coma. Entonces nosotros éramos como el tercero en discordia, no estamos de acuerdo con que sea indiscutible lo que ustedes están acordando. Está bien, acuerden, vamos a discutirlo en la Convención Constituyente. Pero no se movió nada, fue núcleo de coincidencias básicas. Y para mí fue importante desde lo personal, a ver, ahí apareció Carrió, estaba Néstor Kirchner, estaba Cristina Kirchner, estaba Alfonsín, estaba Eduardo Menem, estaba, no sé, eran todos que fueron monstruos en la política. Yo era un jovencito que aprendía, miraba y nada, hasta me emocionaba, pero bueno,
Esa fue una muy buena elección, ¿no? Para el Frepaso en ese Sí, momento. bueno, ganamos en Capital con Chacho Álvarez y en Neuquén con el obispo Jaime de Nevares. Así Que lo fue- consolida capaz como fuerza Y política. sí, bueno, con 2 triunfos y una muy buena presencia a nivel nacional. Incluso quisimos ser más amplios. Chacho Álvarez le ofreció al Partido Socialista que encabezara la lista. El Partido Socialista no quiso y tuvo una representación mínima. Creo que fue un error de ellos, no, porque además le decía, mire, yo no es por encabezar yo. Encabecen ustedes, pero juntémonos. Claro. Y no aceptaron. Esto más una duda personal. ¿Cómo se consolida la coalición, la alianza entre lo que es el Frepaso y la UCR? Porque había que confrontar con el menemismo, que era la expresión, si bien del peronismo, porque Chacho era peronista y muchos de los que integraron nuestro espacio político venían del peronismo, era de un peronismo distinto, o sea, Sí, sí. del peronismo progre, para decirlo de alguna forma, o más popular. Entonces, se vio la posibilidad de juntarse con la UCR para ganar a ese proyecto. Y lo que pasa es que dentro de la UCR ganó el sector de la Rúa, que era el sector más de derecha, más conservador dentro del radicalismo, y más, Chacho no lo quería, pero bueno, aceptaba la regla de juego. Perdimos y tenemos que encabezar, tenemos que acompañar que Chacho fue el vicepresidente. Pero la idea fue esa, confrontar con posibilidades de triunfo, porque la otra siempre es, puedo confrontar, me quedo acá y soy un espacio testimonial. Nosotros nunca quisimos ser testimoniales, sino poder ganar. Y entonces, bueno, eso significa ampliar con todos los riesgos que a veces se corren. Y bueno, después, yendo un poquito más adelante, vos ya electo jefe de gobierno, Yo fui legislador antes fuiste legislador, sí. y fui constituyente de la ciudad Mirá, también. Y después fui jefe de gobierno ya con la Constitución. claro. Porque el primer jefe de gobierno fue de la Rúa, pero no estaba la Constitución sancionada de la ciudad, estoy diciendo. Después se sancionó la Constitución de la ciudad y yo fui el primer jefe de gobierno con Constitución, donde ya se establecía, porque de la Rúa ganó por simple elección de voto. Mucha más En la independencia. Constitución de la ciudad decía hay que ganar con 50% por ciento, era es un balotaje que ni siquiera está a nivel nacional, mucho más exigente. Sí. Si no sacas el 50, a segunda vuelta. Claro. Y yo le gané a Cavallo con 49-4, creo que era, ahí. Y ahí se Que él baja. dijo, Sí, vamos sí. a la segunda vuelta. Bueno, vamos. Era Sí, muy sí, poquito sí. lo que había que juntar. Se Como tuvo en que el bajar, ¿o no? 2023. Y se bajó a las Se bajó, 48 sí, sí. Como hace 2 Sí. años con Santoro y Macri. Claro, sí, como más lejano, como Cámpora en el 73. Cámpora ganó también con 49-4 y no hubo segunda vuelta. Claro, sí, no tiene mucho sentido. Bueno, pero te decía, Jefe de gobierno. vos jefe hasta de ahí gobierno, llegaste, sí. ya primer año de tu mandato, renuncia Chacho Álvarez. Sí. ¿Cómo queda ahí tu relación con vos como jefe de gobierno con el gobierno nacional, con De la Rúa? Bueno, a mí tampoco me gustaba de la Rúa. Digamos, yo era del sector Chacho Álvarez, progresista, centroizquierda, como quieras llamarlo, y de la Rúa lo veíamos como un personaje muy conservador o la línea derecha dentro del radicalismo. Pero uno tiene que convivir, o sea que yo tuve relación con De la Rúa, relación institucional, no personal ni mucho menos. Y bueno, yo como jefe de gobierno y como presidente. Así que, por suerte, nosotros no dependíamos tanto del gobierno nacional, sino que teníamos autosuficiencia, por así decirlo, por los recursos en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, convivimos, sí. ¿Cómo era él como presidente? Viste que se habla mucho aún de la Rúa como un presidente testimonial, muy débil. ¿Era verdaderamente así? Él era de personalidad medio... Sí, ¿no? Sí. A ver, nosotros llegamos con la alianza con el radicalismo. Y el presidente era De la Rúa. Después vino el 2001, 2002, y el presidente fue Duhalde. Yo con Duhalde no tenía nada que ver.
venía del PJ y un sector. Y sin embargo, tuvo una relación institucional mucho más fructífera con Duhalde que con De la Rúa. Y cuando digo mucho más fructífera es porque Duhalde me llamaba para hacer obras o gestiones que le interesaban a la nación, pero que le interesaba a la ciudad de Buenos Aires. Y De la Rúa no tuve ningún acercamiento de ese punto de vista. Y Duhalde conmigo tenía esa relación institucional, pero con cosas concretas. Claro. Así que con quien más distancia política tenía, me llevaba mejor institucionalmente. Vos tenías más charla. Más charla, pero más charla concreta. No era que me recibía, tomaba un café. No, Sí. no, era decir, bueno, a ver, el mercado de Liniers, que esto, lo otro, tal, no me acuerdo ahora, pero tal obra, podemos ponerla en marcha, que a ustedes les va a interesar, etc. Claro. Ese tipo de cosas que servían. Pensaba, y él yo creo que con un criterio es bueno, decía, la ciudad de Buenos Aires está gobernada por alguien que no es de mi partido, yo tengo que demostrar amplitud, que también, no que lo confronto, sino que Colabora. Además era el momento, ¿no? que hacemos, claro, y él tenía, él necesitaba tener una buena relación amplia y mostrarse como presidente con ese criterio, y lo hacía. ¿Vos? Y yo lo percibía. Me acuerdo de estar en un acto hablando que venían, me golpearon, me dice el presidente, te está llamando, y dije, me sorprende el tratado del presidente, y era para un evento determinado, no me acuerdo cuál era. El cambio de la Rúa, siendo del espacio político que habíamos conformado la alianza, nunca ninguna cuestión. ¿Y el estallido, cómo lo percibías? Esa fue todo un proceso al cual sumó la incapacidad política de la Rúa. Es decir, cuando la gente esperaba que lo echaran a Cavallo y tomara determinadas medidas, él lo que puso fue, ratificó a Cavallo y puso el estado de sitio. Y ahí estalló todo. ¿Lo veías venir vos? No con esa intensidad, pero era como verlo en un tobogán. Pasa que llegar abajo del tobogán fue más fuerte de lo que uno podía imaginarse. Y en tu rol de jefe de gobierno, ¿hiciste algo? Bueno, digamos, el estallido de diciembre de 2001 fue acá en Capital. ¿Cuáles eran tus herramientas de gestión para paliar esa crisis? Bueno, la crisis fue tremenda, y teníamos un gobierno apuntado hacia allá y tuvimos que ser con una gran ayuda social. Yo recuerdo que cuando yo llegué se repartían en la ciudad, en los sectores más vulnerables o más marginales de la ciudad, 9.000 bolsas de comida, etcétera. Con la crisis 2001-2002 pasamos a 90 y pico de mil, casi 100.000 bolsas, porque si el gobierno de la ciudad no entregaba esas bolsas, no comían. Entonces los colegios se mantuvieron abiertos para que la gente pudiera, los chicos pudieran tener su vianda, que se lo daba la ciudad, si no tampoco. Entonces mantenían las vacaciones de invierno abiertos los colegios. Aumentamos las becas escolares, no teníamos un peso, pero me acuerdo que con Filmus hablamos y dijimos, van a abandonar muchos chicos el colegio y después cuesta recuperarlos. Hagamos un esfuerzo y aumentemos las becas para que sigan dentro del colegio. Entonces, si seguían en el colegio, iban cobrando las becas. Y bueno, creamos, me acuerdo, 2 lugares para que la gente pudiera dormir a la noche, hogares que dormían a la noche y se iban durante el día, pero que se les daba comida, un baño, tenían asistencia médica, colchón con frazada, y entonces todos los que estaban en la calle podían ir ahí a dormir, a la mañana se iban y volvían a la noche. Entonces, bueno, fue un gobierno dirigido hacia lo social. Me decían, ¿y los baches? ¿Qué quiere que haga con los baches? Primero no hay plata, segundo no hay precio, porque no había precio de nada. Ya los baches se van a recuperar. Ahora, los chicos que salen del colegio, va a costar recuperarlos. Entonces, bueno, después se pasó 2001-2002 y pudimos recuperar. Pero fue un gobierno que atendió mucho lo social. Pasando de 2001 a 2025. En estos días está llegando y es la noticia en todos lados el apoyo de Estados Unidos a la Argentina. Este nuevo apoyo, este nuevo salvataje o blindaje, como le quieran decir, ¿vos crees que esta vez, a diferencia de 2001, va a ayudar a la Argentina a salir adelante? Primero, yo no creo en ningún acto solidario de Estados Unidos con la Argentina, ni con otros países. Eso es, yo te doy, a ver, ¿qué hay para mí? Si no, no hay nada. Es así. Y no digo que esté mal,
No sé, así como hay otros gobiernos que por interés hacen, Estados Unidos no. Entonces, lo que no sabemos es todo lo que hay a cambio. Y además, con una estructura económica, política, que se está sosteniendo con dólares. Porque, a ver, ¿aumentó la producción? No. ¿Aumentaron las exportaciones? No. Hay recesión y las importaciones para atrás. ¿Y cómo se sostiene eso? Con dólares, dólares, dólares. Por eso ahora están vendiendo hidroeléctricas, por eso... Lo único que sirve es el dólar bajo para que no se despegue la inflación. Si eso es todo un problema económico, estamos mal. Y el dinero... ¿Entró dinero del Fondo Monetario? Sí, un montón de plata. No está. Se hicieron caminos, escuelas, calles, algo. No. ¿Pensás que es una... Se compra barato el dólar y se fuga. Entonces estamos sosteniendo un sistema para la fuga. ¿Y cómo se alimenta con producción? No, con más dólares. Entonces, y Estados Unidos sabe que depende este gobierno de los dólares como el agua, y no el agua ahora, el agua después de una semana de no tomar un trago de agua. Sí. Entonces, eso de que no se ayude por solidaridad, no. ¿Pensás que es una situación parecida a la actual, a la del 2001? ¿Va a haber un estallido? No, que puede haber un estallido, siempre creo que hay. Yo espero que no, un estallido se pierde muchísimo, pero hay una disconformidad y hay una situación de base de muchas carencias. Entonces, en un momento, la gente deja de aguantar. Y eso puede ser una chispa, ¿eh? No tiene por qué ser, aumentó no sé qué, la leche el 200%. No, puede ser una chispa. Que voy a decir, por esto y por esto sale. Ha habido movimientos revolucionarios por situaciones que uno no podía imaginarlo. Entonces yo creo que hay una base como para que esto ocurra. Bueno, estamos en procesos electorales, veremos qué sale de los procesos electorales. Como posibilidad de que haya, puede haber. No sé si es exactamente 2001, que tenemos parámetros parecidos, tenemos. ¿Te parece que Trump saldría a apoyar un modelo inviable, ¿no? Teniendo en cuenta que Milei es un símbolo en la política internacional? Entonces no quedaría como un fracaso de Trump si fracasa Milei. Mira, si es por eso ya le dieron muchísima plata a Macri, 47.000 millones de dólares, el préstamo mayor en la historia del Fondo Monetario Internacional, para que ganara las elecciones. ¿La ganó? Perdió. ¿Y? Trump fue reelecto, es decir, bueno, volvió a ser presidente. Está curtido para esos papelones. Y no lo mira por un tema de frustración. A mí me dan el litio, me dan tales negocios, tales hidroeléctricas, tantas empresas de esto, del otro, acceso, y entonces a partir de ahí gana Estados Unidos. Listo. Favorecen que a los grandes grupos que financian también la política de Estados Unidos puedan hacer sus grandes negocios con la Argentina. Eso es lo que le interesa a Trump. Milei le interesa tres pelines, nada. Que se arregle. Es más, le dice ganar las elecciones. Ganar las elecciones. Porque si no también tiene su interna Trump que dice, usted está poniendo plata para algo que va... Es que está destinado al fracaso porque en algún momento se te acaban los dólares. Si vos los dólares que entran, los largás y los fugas, es una manguera que o está siempre llena de combustible o se terminó. Y esto en un momento se termina. Entonces, pero mientras tanto quiero hacer negocio. Bien, listo, ahí va. ¿Y vos crees que a la gente le gusta este apoyo que está teniendo Milei de Trump? Y hay algunos que tienen esa cosa de pertenecer, se creen que por eso vamos a ir a no tener visa en Estados Unidos, qué sé yo, estamos con el centro del mundo, tienen esa fantasía. No, Estados Unidos te viene pero que lo ha hecho en la historia. Lo hace en la historia del mundo de Estados Unidos, es así. En todos lados donde va por los recursos naturales, va por lo que ellos necesitan. Es más, Estados Unidos compite con nosotros. Por eso le conviene que el dólar esté planchado para que no puedan exportar.
porque entonces exportan los de ellos. Claro. ¿Por qué les dijo cuando levantó las exportaciones al campo ahora por 48 horas? Le dijo, volvés a poner las retenciones, cuando suspendieron las retenciones. ¿Por qué? Porque si no, vendían los argentinos con mayores ganancias que los estadounidenses. Se compite. Entonces, lo que quiere es que Argentina se dedique a las cosas que le convienen a Estados Unidos. Materia prima, litio, petróleo, energía. ¿Qué esperas de las elecciones del 26 de octubre? ¿Qué crees que va a pasar? Sí. ¿Qué creo que va a pasar? Yo creo que el gobierno va a perder. Va a bajar mucho con respecto a anteriores elecciones. Y después cada uno la va a dibujar como quiera, Bueno, pero tenemos 3 diputados más y que sí. Miramos lo que sacó La Libertad Avanza antes y lo que va a sacar el 26 y yo creo que va a perder. ¿Con qué actor de la política actual te sentís identificado? No, si hay alguno, no tengo, no. Así alguien con el cual pueda decir, hay cosas que me gustan de mucho. Kicillof me parece una persona muy capaz, de sectores que no pertenecen a mi espacio político. Miriam Bregman es una dirigente, pero que no la votaría, digo, puedo rescatar, o sea, y no me siento identificado, estoy diciendo que rescato cosas de muchos personajes, con ninguno me siento. Cristina tiene una historia muy, muy importante, pero como en todos pueden tener cosas importantísimas, también cosas con las que uno no está de acuerdo, pero no tengo así alguien con quien me identifique realmente. ¿Y en la ciudad te sentís identificado con Itay Hackman, Mariano Recalde? No, los acompaño y los voy a votar, sin duda, y los apoyo y milito por ellos. Sí, pero, a ver, yo he entendido identificado a alguien que sea la persona y que yo vaya detrás y tú como el líder. Claro. No, eso no. Lo demás, Bueno, yendo de nuevo a tu etapa como jefe de gobierno en la ciudad, llega en mediados de tu segunda gestión el accidente de Cromañón. ¿Cómo viviste ese incidente, esa catástrofe? ¿Qué balance haces de las responsabilidades? Fue la peor tragedia por causas no naturales en la ciudad de Buenos Aires, de una dimensión tremenda, aparte con jóvenes víctimas. Creo que se sumaron muchas cosas, es decir, yo no estoy para decir o levantar un dedo acusador, pero se juntaron muchas cosas. Es decir, nunca debió haberse realizado un espectáculo dentro de un lugar cerrado cuando la convocatoria de ese espectáculo es bengala. En ningún lugar de la Argentina está permitido tirar bengalas en un lugar cerrado, en ninguno. Y en lugares abiertos, depende, tampoco es en todos, no es porque sea abierto se puede tirar. Es como tirar fuegos artificiales dentro de un lugar cerrado, imposible, bueno. Entonces, eso pasa en cualquier lado. Si el Colón está bárbaro, ahora si se tiran 200 bengalas dentro del Colón o al telón del Colón se prende, o no sé, o en un hospital se prende. No, a ver, ya desde el vamos, eso era absolutamente riesgoso. Desde los funcionarios del gobierno de la ciudad, debo decir, y eso no está en el consciente colectivo, a ver, si yo les digo a ustedes saben en el juicio que se hizo, no la sentencia, después de todo un proceso de años. Todos fueron condenados por hechos de corrupción, salvo 3 personas. ¿Ustedes saben quiénes fueron? Vos sos una... No, yo no estuve en ese juicio. Okay. ¿Sabes? Eso es un dato de inconsciente colectivo. Yo no estuve, ni siquiera fui citado. Nunca yo tuve una causa por el tema de Cromañón. Porque yo era jefe de gobierno y es algo que pasó en un lugar cerrado dentro de la ciudad. Si es así, también te citarían porque no funciona un semáforo y hay un accidente y muere alguien, venga el jefe de gobierno. No, vos no fuiste condenado, nada. No fui citado, no condenado. Claro. Puedo estar citado, indagatoria, procesado, acusado y me absuelven. No. Claro. No pisé tribunales por eso. Pero
porque hubo una cuestión política y barra, entonces vos pensás, bueno, Claro, hubo un juicio político, se abrió la comisión. estamos hablando de justicia y otro es la cuestión política. Claro. Bien, entonces yo digo, ¿Vos desde otro crees- lado hubo condenas a todos. Sí. Y vuelvo a hacer la pregunta. Solo 3 personas no fueron condenados por coimas, corrupción, cohecho, etcétera. ¿Ustedes saben quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Saben? No. Los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, el responsable es Ibarra. Ahora, ¿hubo policía que coimearon? Sí. ¿Fueron por arriba? No, policía no. ¿Hubo subcomisario que estuvo condenado con casi la máxima pena? Sí. ¿Fueron por arriba? No. No, ahí no nos interesa, nos interesa la ciudad. Pero si en la ciudad ningún funcionario coimeó, lo dijo la justicia, no lo digo yo, ¿eh? ¿Crees que fue la...? No importa. Entonces, había... No, digo, más allá de lo Fue de privado. lo que quiero decir es que hubo una intencionalidad política sobre esa desgracia de utilizar esa desgracia, esa tragedia, de utilizarla políticamente. Claro. Entonces, ¿cómo dijeron? Y a este no le podemos ganar mucho por elecciones. Vamos a un juicio político y es más fácil. Claro, conseguir elecciones donde votan 1,5 millones de personas es más complicado que negociar con 10 legisladores que levanten la mano y te echan. Esto es. Pero bueno, eso fue una disputa política, es una tragedia tremenda, pero insisto, a mí no me citaron absolutamente nunca, jamás, es más, todos los jueces dijeron lo mismo. No, bueno, es el jefe de gobierno, debe ser lo mismo que pasa algo en un lugar de la Argentina y vos agarres al presidente. Es decir, o pase algo en una escuela. Bueno, vos podés decir la directora de la escuela, pero no decís ni el secretario de Educación, ni el ministro, ni el jefe de gobierno. Y encima privado, no una escuela pública, encima un lugar privado. Era la intencionalidad política. Entonces no pudieron ir por la justicia, no esperaron, porque a mí ni me citaron encima. ¿Y qué hicieron? Vamos a levantar la mano y echamos. Y entonces, ahí fue. ¿Y cómo se construye ese inconsciente colectivo que genera que en la sociedad a veces se atribuya esa responsabilidad? Y porque la tarea, a ver, masivamente los medios de comunicación, los grandes medios, Ibarra no fue citado, como vos dijiste, bueno, a vos no te condenaron, no, ni me citaron. Entonces, se construye desde ese lugar. Entonces, el responsable es Ibarra, aunque no sea citado, bueno, no importa. Bueno, ustedes saben que le echaron a Dilma Rousseff, que era la presidenta en Brasil. También le echaron. ¿Y tenía causa penal? No tenía causa. ¿Yo tenía causa penal? No tenía causa. ¿Me echaron? Sí, a ella también. Esa es la utilización política de una determinada situación. Y después está lo que se construye colectivamente a través de los medios de difusión, claramente. Bueno, previo a eso, Sí. que me quedó, vos en 2003 recibís el apoyo de Néstor Kirchner para enfrentar a Mauricio Macri. ¿Cómo se fue construyendo esa alianza? No, bueno, fue una alianza. A ver, Kirchner era una persona muy inteligente y con convicciones políticas. Él no iba a acompañar a Macri o mantenerse al margen cuando había una disputa política de alguien que compartía criterios, espacios, por más que yo no viniera del peronismo. Entonces, él en esa situación, en esa opción, no dudó y acompañó políticamente. Pero debo decir que la elección de la Ciudad de Buenos Aires, yo las 2 veces que gané la Ciudad de Buenos Aires no tenía ninguna boleta arriba que me traccionara. Es decir, fueron elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién estaba arriba de la boleta? Ibarra. Arriba Ibarra, no había nadie. Boleta corta. Boleta corta. Entonces, tuve ese apoyo político, que después tuvimos muy buena relación política con Néstor Kirchner, muy buena, y la verdad que desde el punto de vista humano y político, con Néstor Kirchner participamos de la recuperación de la ESMA el 24 de marzo del 2004, que fue una decisión de él y todo, pero yo participé como jefe de gobierno, o sea, tuvimos toda una relación política importante. Pero la decisión política fue de él, no fue que hicimos una alianza. Bueno, mirá, es más, nunca, jamás me pidió que designara un funcionario. Y él podría haber dicho, Aníbal, necesito tal que sea ministro. Y yo después de toda la hora, qué sé yo, bueno, no sé, nunca, jamás, ni ministro, ni secretario, ni nada. Es tu gobierno y vos trabajar lo mejor posible, lo cual habla bien de él.
Y vos en ese momento eras jefe de gobierno, pero tenías algún, digamos, partido, algún... Sí, en ese momento armamos Fuerza Porteña, que fue con el que gané la segunda elección. Pero digo, ¿eras parte del Frente para la Victoria o no? Digamos. No, en la Ciudad de Buenos Aires no, el espacio del Frente para la Victoria nos acompañaba, integraba Fuerza Porteña, sí. Bueno, con Cristina Kirchner, que estamos hablando de Néstor, ¿tuviste relación como la conociste? Tuve buena relación, sí, claro, tuve institucional y personal, hablamos de política también. Tuve más relación con Néstor que con ella, pero una relación muy buena con ella también. Es decir, ¿Fuiste abogado de Cristina? Eso después, mucho tiempo después. Yo soy abogado también de Oscar Parrilli, de senador. Sí. Eso después, porque después de dejar la función pública, trabajé, bueno, como abogado es mi principal tarea. Como abogado penalista, más allá de que estoy como asesor de Parrilli en el Senado, pero bueno, es como un costadito eso. Y bueno, vos fuiste abogado, yendo más, ¿no?, a la actualidad. ¿Pensás que Cristina fue condenada justamente? Si fue condenada injustamente. Justamente, sí. Justamente. O injustamente, absolutamente, yo estoy convencido. A ver, esto es obras que se hicieron en Santa Cruz. Bien. ¿Lo hizo un organismo nacional? No. La llevó adelante un organismo provincial. Si es provincial, ella es nacional. No importa. Pero ella le derivó los fondos por abajo de la mesa. No. Lo aprobó el Parlamento. ¿Cómo? O sea, el Parlamento aprobó los fondos que se derivaron a Santa Cruz para que Santa Cruz hiciera las obras. Sí. Y bueno, pero las obras, un montón de obras no se hicieron, no se cobraron 3 veces más. No. El precio era el adecuado y las obras se hicieron. La diferencia entre lo que se pagó y lo que se hizo es un 0,1. Y entonces, el que las hizo ganó la mayoría de las licitaciones y como era millonario, acá hubo curro. Pero ganó la mayoría de las licitaciones porque vivía en Santa Cruz y tenía toda la infraestructura en Santa Cruz. Entonces puede ofrecer más barato. Si vos tenés que ir a hacer la obra a Santa Cruz y tenés todas tus máquinas y personal acá, te va a salir más caro. Bien. No me importa. Y por eso la condenaron. ¿Y qué hizo? Porque tiene filmaciones. No. ¿Tiene audios? No. ¿Tiene testigos que dijeron que ella se metió? No. Condenado. Y yo te lo digo con algo de conocimiento porque conozco derecho penal. A nadie lo puedes condenar, pero acá la condenaron porque era Cristina, si no, no. Es más, hay otros expresidentes o actual presidente que podrían tener mucha más prueba en determinados casos. Ya sabía. Lo de Libra, Milei. Y hay otras causas de Cristina que podrían tener muchas más pruebas. No, después está la causa Memorándum. Ahí es donde vos fuiste, donde vos tuviste incidencia, ¿no? Memorándum, yo soy abogado de Parrilli de Memorándum. Memorándum es una causa que está abierta. Se firmó Argentina e Irán. Un acuerdo. Ya que un acuerdo entre dos naciones sea un delito, es complicado. Ya. Desde el vamos. Ajá. Pero tiene cláusulas secretas. No tiene cláusulas secretas. Pero lo firmó y no lo mandó al Parlamento. No. Lo firmó y lo mandó al Parlamento. Pero el Parlamento se lo rechazó. No. Lo aprobó el Parlamento. Entonces tienen que estar acusados todos los senadores y diputados que aprobaron. No están acusados ellos. Bueno, pero se puso en ejecución No, nunca se puso en ejecución. Y tiene una causa donde la acusan por eso. Eso es persecución política, muchachos. Es decir, yo te digo, no tiene otro nombre que persecución política. A través del Poder Judicial. Y yo conozco muchos casos donde efectivamente se han inventado causas para perseguir políticamente el Poder Judicial. ¿Cómo se han cobrado para no perseguir también? Esto
Lamentablemente hay mucho que funciona así, no todo. ¿Y qué se puede hacer para mejorar el funcionamiento de la justicia? Es muy difícil porque los jueces son designados de por vida. Y si se manejaran con el criterio que se manejaron con Cristina para condenar, muchos se los podría echar por juicio político. Ahora voy a hacer juicio político, no hay prueba de nada, no sabía. Entonces, es muy difícil. Hay proyectos para ampliar, por lo menos determinados sectores. ¿Cuál es cómo es la mejor forma de esconder 12 elefantes? En una manada de elefantes. Bueno, entonces en lugar de 12 juzgados federales, que haya 35, 40. Entonces ya no hay 12 que mantienen un poder tremendo. Claro. Y miembros de la Corte lo mismo. Manejan toda la Argentina. Bueno, pones salas, 5 salas, 15 personas. Bueno, entonces ya distribuís el poder. Ya por eso, por lo menos, democratizás un poquitito. Si no, es un poder omnímodo en manos de un par de personas. Claro. Y esta concentración que vos ves en la justicia, ¿crees que también existe en todos los demás ámbitos? ¿Vos crees que hoy el poder argentino está concentrado en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA? No. La ciudad de Buenos Aires es sede del gobierno federal, sede de los medios nacionales, está el Parlamento, están las embajadas. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene un peso político importante en la Argentina. No es ni de lejos que se decide todo acá, pero tiene un impacto político y Provincia de Buenos Aires también es la provincia más importante, no desde el punto de vista de recursos, de cantidad de población. Entonces, bueno, se concentra mucho poder, pero bueno, tal vez el desafío sea poder equilibrar un poquito más ese poder, pero obviamente no es absolutamente decisivo, ¿no? Bueno, yendo más a tu carrera. Mi carrera. Sí. Ahora vos seguís en la política, ¿te gustaría ocupar algún... Soy presidente del Frente Grande de Capital. Estoy pero con perfil bajo, tranquilo. Voy a marchas, he ido a marchas de jubilado, marchas de lo que sea, participo, reuniones, actos de campaña, ¿no? Sí, charlas. Asesor en el Parlamento. No sé. Sí, pero eso es una cuestión más jurídica, es decir, más allá de que una banca en el Senado es política, estrictamente política, pero yo trabajo sobre proyectos y cuestiones jurídicas de los proyectos. Por ejemplo, hemos preparado un tema judicial por las concesiones a las hidroeléctricas que largaron ahora, bueno, ese tipo de cosas. ¿Pero te gustaría volver a la función pública? Estoy bien así. Estoy bien así, no estoy esa nostalgia del poder, no. Hago política, trabajo política, etcétera, pero tengo también tiempo para un montón de cosas que puedo viajar más, qué sé yo, me gusta subir montañas, voy a subir montañas, Y si tuvieras... dispongo más de tiempo. Si tuvieras 18 años, ¿volverías a meterte en la política? 18 años. Sí, claramente. Sí, la política... yo creo que todos de alguna manera, aún no metiéndose en política, están involucrados en la política. Pero sí, fueron momentos y grandes amistades y grandes hechos, así como otros negativos, tuvieron que ver con la política. Yo, gracias a fui jefe de gobierno, he conocido a montones de personas que jamás pensé que hubiera podido conocer cuando tenía 18 años. O sea, y eso es una cosa formativa desde lo personal. Pero sí, porque pienso que uno tiene que involucrarse en las cosas que le pasan a una sociedad, simplemente porque uno no vive en su pequeño mundo, sino que está rodeado de un montón de personas que por ahí no la pasan tan bien. Una última que te hago yo por mi parte es ¿cómo analizás vos el ADN porteño? Porque no sé si viste que se dice mucho como el porteño es gorila, el porteño es conservador. ¿Vos crees que es así? Bueno, hay mucho antiperonismo dentro de la ciudad de Buenos Aires. Lo cual no quiere decir, hay muchos progresistas que son gorilas. Y es más, prefieren votar una sector de derecha antes que votar al peronismo. Yo nunca podía haber sido antiperonista porque esto hubiera sido un caso para Freud, porque mi madre era peronista, con lo cual yo hice una mezcla.
pero admito que hay mucho de bronca o de odio o de antiperonismo. Creo que hay que definir en la Ciudad de Buenos Aires objetivos, porque con muchas personas que son antiperonistas, uno puede construir. ¿Por qué? Porque vamos por los objetivos. ¿Es necesario hacer obras públicas en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Qué tipo de obras? Bien. Cuidar el presupuesto, levantar el sur para buscar más equilibrio. Bueno, pongámonos de acuerdo en eso y hagámoslo. Bueno, pero yo soy del peronismo. Listo. Vos soy del peronismo, no importa. Vayamos por estos objetivos. Creo que sí. No sé si hay un ADN clásico, porque sí te diría que puede haber un tercio progresista, un tercio de centro derecha y un tercio que depende de las cosas y la coyuntura puede ir para un lado o para otro. Bueno, ya cerrando, un mensaje final que tengas para los jóvenes. Un mensaje para los jóvenes, me parece, para los jóvenes, pero diría para todos. Seamos críticos de las verdades que nos dicen. Entonces, procesarlas, involucrarse, pero siempre con un espíritu crítico. Es decir, no consumir todo empaquetado, esto me dicen así y esto es así. No, es que si entonces uno con ese análisis crítico que hace, se compromete, va hacia adelante, será porque uno está de acuerdo con eso, no porque se lo vendieron. Entonces, es importante y tomar distancia de muchas cosas. De las redes sociales, uno está y está bien, pero poner una distancia. No todo lo que circula por ahí es verdad. Entonces, esa cuestión de actitud crítica, militantemente crítica, quiere decir de analizarlo antes de comprarlo, entre comillas de comprarlo, ¿no? Es decir, creo que el joven tiene una gran capacidad, vitalidad, pero que muchas veces compra empaquetado una cosa. Y entonces me parece que el espíritu crítico en la juventud y en la vida es bueno. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. Se vienen muchas más entrevistas, suscríbanse y gracias.